es Edipo. Ella es la reina. Oye, guacho, ¿qué no se supone que esto ya lo habíamos usado? No, fíjate, no me acuerdo, no, ¿cómo crees? ¿O sí? Sí, mira, hasta pusiste que como no sabes dibujar, que entonces mejor todo a IA. Shh, sí, ya me acordé. No había necesidad de decirlo. Ay, bueno. Corte. Ahora que ya sabes quién piñas es Edipo, es momento de explicar el cómo entender ese término del complejo de Edipo y cómo establecerlo en nuestra época actual. Porque si bien el psicoanálisis más que algo literal es más de interpretación, cuando uno va iniciando su estudio es esperado que se termine viendo así. Así que en esta segunda parte explicaré algunos puntos centrales que no toqué a profundidad en el video anterior para que no haya confusiones. Uno de los factores más problemáticos dentro de este término es cuando se hace la mención de madre y de padre, porque sale a reducir la duda de ¿y si mamá o papá faltan, ya sea porque ya no están con nosotros desde muy temprana edad o porque nunca estuvieron presentes en este desarrollo? Entonces, ¿qué sucede? Aquí lo importante entender es que cuando Freud menciona madre o padre, no hace referencia necesariamente a los sujetos propiamente dichos como mamá o papá biológicamente hablando, sino a la función que estos tienen dentro del desarrollo del infante. Es decir, por un lado la función materna, que se relaciona con el cuidado, con la protección, con los afectos y con la satisfacción de las necesidades, mientras que la función paterna se relaciona más con la autoridad, con la ley y con la transmisión de la cultura o el aterrizaje a la realidad, que luego más adelante otro autor denominará como lenguaje, pero eso se verá más adelante. Como pueden ver, no necesariamente refiere a los sujetos que participaron en la concepción, sino a aquellos que en gran o menor medida también han cumplido estos roles dentro del desarrollo del infante, ya sea un tío o una tía, un abuelo o una abuela, o un hermano o una hermana, etc. Esta es una pregunta algo compleja, porque habría que hablar sobre elección de objetos de amor, pero me quedaría sin temas para otros videos y, oye, hay que carroñar algo, ¿no? La respuesta de forma general es sí y no. Como se menciona en el video anterior, debido a que los sentimientos amorosos que los niños tienen por sus figuras paternales no pueden efectuarse, buscarán a alguien semejante a ellos para poder conseguir su deseo. Buscarán una gran variabilidad de características similares a ellos, los mismos ojos, la misma estatura, los mismos comportamientos, mismos rasgos de personalidad e incluso hasta la forma en cómo se relacionan. ¡Ay, güey! ¡Este es el diablo, güey! ¡No mames! Si es muy cuadrado o es muy liberal. Pero no se alarmen, no se preocupen. Esto lo hacen de forma inconsciente. El buscar estos rasgos no lo hacen de voluntad. Y además lo hacemos todo el mundo. A veces hay quienes se dan cuenta de estos patrones, hay veces hay quienes no. Pero al final de cuentas todo el mundo lo hacemos. Ahora, ¿qué tipo de características son las que buscamos? Pues dependerá del buffet, ya que pueden ser tanto negativas como positivas, ya que estas están ligadas a las semejanzas de las cosas que estuvimos acostumbrados a ver de niños, o incluso las que idealizamos porque nunca las pudimos tener. Eso ya dependerá de cada sujeto. La idea, ya a mayor profundidad, es que podamos reconocer estos patrones y podamos identificar cuáles son, si son funcionales para nosotros o incluso si nos generan conflicto, y en base a esto trabajar e ir aprendiendo a buscarlos de una mejor manera. Pero eso sí, de que algo se va a parecer a mamá o papá por más mínimo que sea, sí, de eso no nos libramos. No preguntes, solo gózalo. Si bien en el video anterior no hablé de esto muchas veces, es muy importante entenderlo para el siguiente punto, porque se puede dar a muy malas interpretaciones. El falo no refiere al órgano reproductor que tiene el hombre, sino que desde el psicoanálisis, este cumple un factor más simbólico, que representa poder, representa deseo o incluso representa la pérdida o una falta de algo, una falta ligada a la realidad. Es decir, es un elemento simbólico que representa alguno de estos factores. Esta es una duda fundamental y que llega a dar malas interpretaciones. Bueno, muchas malas interpretaciones. Antes que nada, recordemos que el psicoanálisis no es tan literal.
sino más simbólico y metafórico, ¿ok? Aclarado esto, ahora sí. Durante la etapa fálica se da un suceso tanto en niños como en niñas, que es la exploración de la diferenciación sexual. En esta etapa es cuando empiezan a explorar sus cuerpos para ver qué tiene uno y qué tiene el otro. Y sí, familia, estamos hablando de partes genitales, estamos en pleno siglo XXI. No critique, mejor escuche y no satanice esto. Es algo normal de la vida, somos seres curiosos como Jorge. Espero que alguien entienda esa referencia. Ahora sí, centrémonos en la niña. Cuando al investigar descubre que hay algo que le hace falta entre las piernas, empieza un amplio abanico de posibilidades sobre el por qué le hace falta algo ahí. Desde que lo tiene, pero muy chiquito, hasta que con el tiempo le va a crecer, incluso hasta de notar que no va a tener ninguna. De este modo, su psique se origina una falta, algo que le falta para estar completa psíquicamente hablando. Entonces, inconscientemente buscará llenar esta falta con uno que pueda ser, de cierta manera, suyo, que sea parte de ella. Hablando de manera metafórica, y en conjunto con el complejo de Edipo, ante esta falta la niña, junto a su deseo amoroso por el padre, podrá suponer que, al tener el falo que papá sí tiene, y al poder tener a papá, podrá tener este falo. Podrá llenar lo que le hace falta. Pero como no puede tener el falo de papá porque sabemos que papá no le pertenece, buscará a alguien similar. El problema es que aunque consiga a alguien similar, su falo tampoco sigue sin ser suyo, es decir, de la niña, hasta el momento donde al tener un hijo que viene de ella, puede inferir que como el niño viene de ella y este niño tiene un falo, finalmente pudo conseguir un falo que sea de ella, estando completa simbólicamente. ¡Ay, alguien anda de curiosote, da! Cuando esto ocurre justamente lo inverso, un complejo de Edipo inverso, donde se invierten los roles y ahora se busca eliminar al sexo contrario y se busca conquistar al sexo igual. Es aquí donde surge la homosexualidad, o bueno, uno de los motivos por donde se origina esta orientación, donde el niño al identificarse con la madre ve al padre como un objeto amoroso a conseguir, y en la niña nunca hubo un desplazamiento de la madre hacia el padre. Por lo tanto, termina fijándose con la mamá para poder conquistarla y tiende a identificarse con el papá, es decir, el modelo a seguir para poder conseguir a mamá. Ahora lo importante, ¿a qué se debe esto? Bueno, ¿recuerdas el falo que hablábamos hace un momento? Normalmente el padre es aquel que lo tiene como este eje de poder, pero en algunos casos este llega a ser menos fuerte que el que tiene la madre, recordando que finalmente cumplió su Edipo y consiguió tener un falo. Y entonces el niño, al ver que mamá es quien tiene más falo que papá, no hay razón para querer ser como él, porque a final de cuentas pues mamá es la chingona, ¿eh? Y en el caso de la niña, al ver que mamá es quien tiene el falo y ella al iniciar su exploración se da cuenta que a ella le falta, entonces podrá suponer y tenderá a elegir a mamá como este objeto de amor o similares a ella, porque de ellas podrá obtener este falo. Pero cabe recalcar que esto no es una explicación total de que forzosamente así se genera la homosexualidad. Hasta el mismo Freud decía que la información que había en aquel entonces no era muy vasta. Sin embargo, esto servía como una guía para poder identificar de dónde surgía. En el psicoanálisis más contemporáneo lo explora un poco más, así que lo veremos posteriormente. Bueno, gente, ahora ya sabes que todo depende de quién tenga el falo más grande, ¿da? Espero que con esto haya quedado más claro algunos conceptos que pudieron caer en el aire y que ayudaran a entender del video anterior. Si hay algo que me gustaría mencionar es que estos temas son de la literatura clásica. Hay que tener en cuenta el contexto en el que se llevó a cabo. Lo digo porque sé que habrá algunas inconformidades con cómo Freud conceptualiza la envidia al pene. En el psicoanálisis contemporáneo hay una rama desde un enfoque más feminista que habla sobre esta parte y que si gustan podemos ver más adelante. Mientras tanto, solo tengan en cuenta que lo que trato de hacer es hacer más digerible la teoría clásica y explicar de una manera más clara, ¿ok? Yo soy Jair, su psicólogo de confianza, y nos veremos en otro video.